98.3. Otro año estamos con vos. Amar la vida, un programa que te enseña a mejorar la calidad de vida. Todos los miércoles de 15 a 17 con la conducción de Fabiana Blasco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa que se denomina Amar la Vida. Lo que busca es guiarte y acompañarte a mejorar tu calidad de vida. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por FM Sport 98.3. Vamos a agradecer a nuestro operador, el señor Hugo Cuellar, y también a quienes hacen posible este programa: Distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, Calzados Verona y La Parada, estación de servicios. Gracias por acompañarnos, ya 7 años en Amar la Vida. Y bueno, siempre procurando brindarles todo aquello que les hace falta para mejorar su calidad de vida. Hoy una súper entrevista, ya está acá, hoy nuestra invitada, así que en el bloque que viene la vamos a presentar. Para que ustedes se puedan comunicar en la radio, pueden hacerlo al teléfono fijo 455-6088, vía mensaje de texto o WhatsApp 381-537-3851 o 381-304-1169, y así vamos a estar comunicados. Y también una de las formas que tienen para escucharnos: entran en Play Store, buscan Radios de Tucumán, ahí ponen FM Sport 98.3 y ahí ya bajan la aplicación y nos sintonizan en cualquier lugar donde estén. Ahora sí, vamos a ir a una pausa publicitaria para que en el próximo bloque entremos de lleno al tema de hoy. Regresamos a Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 455-6088, vía mensaje de texto o WhatsApp 381-304-1169 o 3815-373851. Y ahora voy a presentarla. Ella es psicóloga, Selmira Juárez Arauz. Bienvenida a este programa, Selmira. Muchísimas gracias primero por estar aquí. Bueno, muchas gracias a vos. Buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, agradecerte tu invitación. Bueno, la invitación a Selmira es por un tema muy importante, que es algo que por ahí uno siente, escucha, pero que muchas veces no identifica. Por ahí se hablan de las inteligencias, dice que hay múltiples inteligencias, y la única que por ahí uno conoce algo porque alguien dice es la emocional, y el resto por ahí la desconocemos. Entonces, Selmira, me gustaría que le cuentes a la gente, bueno, el que está en todo esto, ¿no?, es también el psicólogo Garner, que nos cuentes por qué él decidió, ¿no?, estudiar estos tipos de inteligencias. Bueno, en primer lugar, sí, este psicólogo Howard Gardner, lo introduzco un poco al autor, digamos, que vamos a hablar hoy. Bueno, es un psicólogo norteamericano, sí, que él actualmente, él está vivo actualmente, trabaja en la Universidad de Harvard, y él se interesó por esta temática porque, bueno, de alguna manera las inteligencias, la inteligencia que se venía trabajando sobre todo era la que tenía que ver con la inteligencia lógico-matemática, que la llamó él, que es la que medían los test de coeficiente intelectual, es decir, medían el cociente intelectual y daba un determinado número. Claro, exacto. ¿Sí? Entonces, lo que plantea este autor, Howard Gardner, que, bueno, de alguna manera existen otros tipos de inteligencia. Vos recién hablaste de la inteligencia emocional, pero ese tema, sobre todo para la psicometría, es decir, para los que miden diferentes variables, ese tema no estaba
tan, digamos, por decir así, estudiado, tan trabajado, sino que es ahora donde, hasta hace poco, en 1995, Daniel Goleman, que es otro autor, otro psicólogo norteamericano, estudió lo que es la inteligencia emocional. Es decir, se popularizó este término. Vos hablabas recién de inteligencia emocional, pero a partir de 1995, con este libro, que es un bestseller, ¿sí? De este autor, Daniel Goleman, él trabajó este tema, ¿sí? Y dijo que qué importante es que en la escuela, digamos, en los diferentes lugares donde se inserta el niño, no solamente se estudie la inteligencia, es decir, pensada desde un resultado de la matemática, ¿no? Bueno, claro. Puede resolver problemas, puede resolver cálculos, es bueno en números, entonces es inteligente. No solamente se aboca a este tipo de inteligencia, sino que dice las inteligencias son múltiples y los sujetos, digamos las personas, las diferentes personas pueden desarrollarlo, ¿sí? De acuerdo a la cultura de cada uno. Es decir, por ejemplo, si hablamos de la inteligencia musical, por ejemplo, ¿no? En algunas culturas están más trabajadas que en otras, más desarrolladas. Y también, por supuesto, los contextos ambientales, ¿no? La familia, cómo puede desarrollar tal tipo de inteligencia, ¿sí? Esa es la importancia. Claro, digamos, de eso, por eso decías recién vos, ¿no? La primera que nombraste, que era la lógica. La lógica, exactamente, lógica matemática. Lógica matemática, ¿no? Que siempre, por ahí también creo, no sé por qué se me vino eso a la cabeza, pero muchas veces, según la inteligencia que uno quizás más habilidad tiene, ¿no? Es lo que uno decide estudiar. Claro, exactamente. Pero como te decía, en las escuelas muchas veces se tiene la idea, el preconcepto en realidad, de que se tiene que desarrollar tales áreas curriculares, entonces se estudia la lengua, la matemática, ciencias naturales, y a partir de ahí, digamos, se estudia un perfil del niño. Bueno, este es bueno para tal materia, para tal asignatura, en cambio es malo para otra. Pero lo que dice este autor, Howard Gardner, de que se deja de algún lado, de algún momento, en alguna situación, se deja de lado todas estas otras inteligencias, que por ejemplo habla de la inteligencia interpersonal, ¿sí? Que es esta capacidad del sujeto de poder conocerse a uno mismo, ¿sí? Poder digamos conocer sus emociones, sus sentimientos, ¿sí? Esto no está desarrollado en la escuela, no se lo estimula. Claro. Es decir, yo no recuerdo que en mi escuela, por ejemplo, o de mis hermanos, hermanas, que se haya habido una asignatura que tenga que ver con el manejo de las emociones y con el control de las emociones. No, para nada. Es más, hasta el día de hoy creo que eso no existe. Y se está tratando de implementar. ¿Sí? Con dificultades, por supuesto, con serias dificultades, porque tiene que haber un profesional que sea capaz de poder trabajar esta temática y también poder enfrentar con las diferentes reacciones que puede provocar los alumnos, ¿no? Claro, porque es una disciplina muy interesante, porque es verdad, como decís, ¿no? Depende, porque creo que todo esto también depende de la situación familiar, hay un contexto, dice muchas veces la parte biológica, más allá de la parte cultural, ¿no? Es como que se relaciona todo, entonces los resultados pueden ser variados. Claro, por supuesto, los resultados siempre van a ser variados en la medida que se considera a cada sujeto, a cada persona, con sus potencialidades, con sus capacidades, con sus habilidades, y no solamente hablar de, entonces como es malo para la matemática y no puede hacer cálculos numéricos, entonces, este chico no razona, ¿no? Es decir, se asociaba la inteligencia con el razonamiento, con el raciocinio así más puro, y se dejaba de lado otros aspectos que tiene que ver con lo más abstracto, digamos, de nuestro ser, ¿no? Digamos, con nuestro interior. Claro, es verdad eso, es muy cierto, me acuerdo de física, química, todas esas cosas que eran para pensar fórmulas, que tienen que ver con eso, y el que era
bueno en eso, bueno, es que es súper inteligente. Claro, lo mandaban a las Olimpiadas de Matemáticas. Exacto. En cambio, los que no los mandaban a la Olimpiada eran más o menos unos burros, por decirlo así, decían, de alguna manera. Iban a las Olimpiadas y uno se sentía como, wow, qué bueno, pudo acceder a las Olimpiadas de Matemáticas. Y bueno, con todo lo meritorio que puede ser, pero evidentemente a ese otro que no iba a las Olimpiadas se lo dejaba de lado, de alguna manera, ¿no? Sí. Y bueno, hoy en día se intenta de que bueno, si no es en la matemática, ¿en qué otra cosa puede ser? Puede haber una habilidad, una habilidad social, una habilidad para tener empatía, es decir, para poder ponerse en los zapatos del otro, es decir, bueno, claro. Esto que le pasa al otro también me pasa a mí, yo puedo llegar a entender y a comprender lo que le pasa. Eso también es un tipo de inteligencia. Así es. Así es. Sí, vamos a ir desarrollando cada una, así digamos todos los oyentes puedan tener claro, porque por acá pienso, ¿no?, que muchos oyentes hoy van a saber cuál es de todas las inteligencias por ahí la más destacada en ellos y que tienen no tan solo una, sino que tienen varias y quizás una es la que más se destaca, pero a la vez está acompañada por un montón de otras. Claro. Bien, bueno, este psicólogo, Howard Gardner, dio un listado, podríamos decir, de 8 inteligencias. Se trabajan, digamos, actualmente se trabajan con que se pueden estudiar un poco más, es decir, puede haber 8 o más. Están hablando de 9, 10, inclusive algunos autores ya manejan como que hay más inteligencias de lo que hoy habla Howard Gardner. Pero este listado no quiere decir que sea un orden jerárquico, ni que primero viene esto, segundo viene el otro, ni que haya importancia en un nivel o en otro. Y que dice que están en todas las personas, digamos, pero en algunas se destaca, digamos, más que en otras, ¿sí? Pero que están en todas las personas, ¿sí? Bueno, en primer lugar habla de una inteligencia lingüística, ¿sí? Que son, digamos, en primer lugar, bueno, ¿cómo define, me gustaría decir, cómo define Howard Gardner la inteligencia? Bien, ¿sí? Bueno, lo que dice es que esa capacidad, digamos, de poder adaptarse al entorno, de poder resolver problemas, ¿sí? De poder planificar, y que no tiene que ver solamente con el raciocinio, como habíamos hablado hace un tiempo, y que tiene que ver con las posibilidades que se ofrecen en cada cultura, ¿sí? Es decir, que tiene que ver con lo que se puede desarrollar en cada cultura, en cada familia, en cada comunidad, ¿sí? En cada institución, ¿no? Pensemos en la institución educativa, la institución de la familia, los diferentes lugares donde nos vamos insertando. Eso podría ser, digamos, podrían ser las herramientas que nos brindan. Exactamente, como perfecto. Herramientas, ¿no? Bien. Que nosotros las podemos tomar para poder potenciar estas capacidades o de alguna manera no las tomamos, ¿no? Claro. Bueno, no es que sea tampoco una decisión completamente voluntaria, pero nosotros adquirimos aquello que nos supo dar nuestra cultura, ¿no? Exacto, sí. Bueno, entonces habla de una inteligencia lingüística que tiene que ver con con la capacidad, digamos, una habilidad verbal, ¿sí? Es decir, de poder comunicarse con el otro. Pero no es solamente lo verbal, es decir, no nos comunicamos con el otro solamente a través de palabras, sino que a través de gestos, a través de miradas, ¿sí? Bueno, y en esto acá ustedes los locutores, los periodistas, conocen bien de este tipo de habilidad, podríamos decir, ¿sí? Es decir, tiene que ver con el dominio del lenguaje oral, del lenguaje escrito y también todas estas diferentes formas, ¿sí? de comunicarse, ¿no? Claro, lo no gestual, todo eso. Claro, tanto lo que uno puede, todo lo que uno puede comunicar, ya sea a través de la palabra, como te decía, o a través de los gestos, de las miradas, ¿sí? El tono de voz, etcétera. Bien. La otra, que es la otro tipo de inteligencia, además de la lingüística, es la inteligencia lógico-matemática, como la que acabamos de hablar, ¿no? Tiene que ver con poder hacer cálculos, poder
bueno, tener como un razonamiento más abocado a lo lógico matemático, ¿sí? Es decir, poder hacer crucigramas, poder hacer puzzles, rompecabezas, tiene que, con esa capacidad, digamos, de tener un método, de seguir un método científico, un método con rigor científico, ¿sí? Tiene que ver con eso, como una mente así como muy metódica, que tiene que tener unas ciertas instrucciones, es decir, los rompecabezas los armamos siguiendo instrucciones. Exacto. Los crucigramas los hacemos digamos, capaz que hoy por hoy yo ya lo sé, pero en algún momento alguien me explicó que, bueno, el crucigrama consiste en tal cosa. Claro. ¿Es que son estructurados? ¿Sería así un poco? Como algo así como que tiene que seguir cierta lógica. Es decir, por ejemplo, los jugadores de ajedrez. Sí. No lo toman al azar. Hay ciertas estrategias que se siguen. Yo desconozco las reglas, pero el jugador de ajedrez es un estratega por excelencia. Exacto. Entonces tiene que tener una cierta metodología para, y también la del, digamos, sería el rival, digamos, también tiene que tener en cuenta lo que va a los movimientos del rival. Entonces tiene que ser un estudioso. Bien, entonces Howard Gardner, digamos, a partir de esta clasificación, él va diciendo, bueno, hay ciertos perfiles, ciertas personas que se adecúan a este tipo de inteligencia. Bien, entonces hemos dicho, por ejemplo, la verbal, hemos dado el ejemplo de, bueno, los locutores, los periodistas, también los oradores, los diferentes tipos de oradores, es decir, un orador religioso, un docente, un político, ¿por qué no? Tiene que tener cierta dicción, tiene que tener cierta labia, digamos, para poder, dirigirse al otro, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo ponía en el caso de los líderes religiosos, digo, bueno, tiene que de alguna manera, hablar con el otro para que le llegue un mensaje, ¿no? Claro, con su congregación, digamos. Claro, con sus fieles, con su feligresía, cualquiera sea la religión, tiene que tener cierta labia, cierta buena dicción para que llegue al otro el mensaje. Exacto. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, en la lógica matemática, puede decir los ingenieros, los matemáticos, los científicos, ¿no? Digamos, que tienen que tener cierto orden y cierta rigurosidad en su trabajo, ¿sí? Eso como que le va diciendo que tiene tal perfil porque maneja tal inteligencia. Claro. Exacto. Perfecto. Vamos a ir ahora a una pausa y enseguida volvemos acá con la licenciada Selmira Juárez Arauz hablando de las inteligencias. Continuamos en Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 455-6088 vía mensaje de texto o WhatsApp 381-304-1169 y 381-537-3851. Gracias a Sebastián que manda un mensaje y dice que él conocía acerca de las inteligencias, pero que no puede determinar cuál tiene él, así que va a prestar atención a ver si ahora sabe cuál tiene, en cuál se destaca. Así que bueno, un beso grande, Sebastián, y continuamos ahora con la licenciada Selmira Juárez Arauz hablando de las inteligencias múltiples. Selmira, habíamos visto entonces la lógica matemática y la lingüística. Así es. Muy Así bien. es. Habíamos visto, estos dos tipos de inteligencia que, habla Howard Gardner, pero no son las únicas. Él da un listado de aproximadamente de 8, que luego las va ampliando. Bien. ¿Sí? Bien, entonces continuamos. El otro tipo de inteligencia del que habla es la visoespacial, ¿sí? Es decir, esa capacidad de una persona de poder percibir el mundo a través de imágenes mentales, ¿sí? Es decir, a través de la experiencia visual, ¿sí? Es decir, por ejemplo, y a través de lo que vemos, entonces podemos ubicarnos temporal-espacialmente, ¿sí? Por ejemplo, él daba digamos, hablaba de, por ejemplo, de fotógrafos o, por ejemplo, un chofer, ¿no? Tiene que tener una inteligencia
de tal manera que se pueda orientar en el tiempo y el espacio, ¿no? Es decir, si nosotros queremos ir, por ejemplo, a Maicha del Valle, por ejemplo, bueno, el chofer tiene que saber qué ruta tiene que tomar. ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es el recorrido? Bien, por ejemplo, bien. en un fotógrafo, bueno, poder ver qué imagen de la naturaleza o del paisaje que él quiera fotografiar, qué imagen va a tomar, ¿sí? Y bueno, justo estábamos recién hablando de que esta inteligencia tiene que ver con poder desarrollar el sentido de la visión, pero que no es la única ni la más importante, sino que hay muchísimas otras. Ahí te hago una pregunta. Sí. Mira, porque ahí justo cuando vos recién al principio decías, ¿no? Tiene que ver con la imagen visual. Y a mí lo que me sucede, que quizás le pase a personas que han visto y han dejado de ver, muchas de las cosas que hago tienen que ver con la imagen que tengo del recuerdo de antes, ¿no? Así en algunos lugares que me oriento en el espacio. Es decir, vos recordás, a ver si te estoy entendiendo bien, recordás lo que alguna vez pudiste ver, un paisaje, una persona, pero lo recordás porque lo tenés como de alguna manera incorporado claro, o por ejemplo voy caminando por la 25, por decirte, ¿no? Sí. Aunque ya han cambiado los negocios. Ha cambiado tantas cosas. Claro, pero el recorrido de las calles, así imaginármela, ¿no es cierto? La imagen esa de la calle. Bien. Por decirte, ¿no? Esa es una de las cosas así que me vienen. Y otra de las cosas que tengo es que cuando comparto mucho tiempo con una persona, a esa persona le pongo rostro. Claro, sí, puede suceder porque vos ya tenés una imagen mental. Claro, pero aunque no la conozcas. Aunque no la conozcas, sí. Pero vos ya te has elaborado, digamos, tú este mapa mental. Ya te has hecho un mapa mental de cómo es la 25 de mayo. Más allá de que hoy por hoy ha cambiado mucho desde que vos me dijiste, por supuesto. Pero ya tenés, digamos, ese mapa mental que te dice, bueno, la 25 va de derecha a izquierda, no sé, la muñeca va de tal manera. Claro. Entonces ya lo tenés incorporado y de tal manera que la vista ya no te hace falta. Exacto. Ya ese mapa mental que vos mapa, digamos, cognitivo, podríamos decir, ¿no? Ya te has hecho esa idea de que es así. Entonces vos te manejás y todas las otras personas que tienen esta misma situación como vos se manejan de otra manera, de que no hace falta tanto la visión, sino que ya tenés eso incorporado. Claro, exacto. Y así me pasa en cualquier lugar que esté, más allá que no lo haya conocido. Claro, exactamente. No solamente te pasa a vos, a un montón de personas que pueden recorrer a la visión o a cualquier otro sentido. Claro, ¿no? exacto. Y que recuerdan de acuerdo a lo que vivieron, ¿no? Cómo era la 25 de mayo antes, tenía tal negocio y ahora ya no está. Bueno, eso queda incorporado en nuestro mapa cerebral, podríamos decir, ¿no? Exacto. Bien. Así es. Bueno, continuando entonces con esta clasificación que habíamos dicho que no es que es un orden jerárquico, ni es que es uno más importante que el otro, sino que todos están de alguna manera en el ser humano, pero en algunos más desarrollados o más destacados, podríamos decir, que en otras personas, ¿sí? Otra inteligencia, entonces, de la que habla, ya entonces sería la cuarta, es la corporal o kinestésica, ¿sí? Le llama, que es la habilidad, digamos, para utilizar nuestro cuerpo, ¿sí? Para poder expresarnos también, ¿no? Digamos, a través de, por ejemplo, el baile, a través de, diferentes expresiones artísticas, ¿no? Cómo poder dominar y controlar nuestros movimientos corporales, ¿no? Tiene que ver con un trabajo muy, muy fino, muy delicado, de lo que es la coordinación, ¿sí? La coordinación de nuestro cuerpo, los movimientos finos, los movimientos gruesos, ¿no? Por ejemplo, si yo, decirte, no tiene que ver solamente con lo que es bailarines, pero decir, por ejemplo, levantar un papel, ¿no? Sí. Un papel ya requiere un movimiento, digamos, una coordinación fina, ¿no? Es decir,
por ejemplo, bueno, manejar este micrófono requiere también una coordinación muscular, claro. ¿Sí? Entonces tiene que ver estas habilidades que implican la fuerza muscular, la flexibilidad también, digamos, de nuestro cuerpo, ¿sí? Cierto equilibrio, es decir, poder coordinar nuestros pasos, es decir, el hecho de poder caminar y no caerse, digamos, o no tener cierta movilidad, ¿no? Que lleve a que podamos manejar bien nuestro cuerpo. Eso tiene que ver con la psicomotricidad fina, por ejemplo. La psicomotricidad fina y también la gruesa, ¿no? Porque bien. ambos tipos de motricidad, ¿no? Bien. La fina y la gruesa. Claro, y por ejemplo, podría ser casi siempre son la mayoría mujeres, ¿no? Uh-huh. Pero que hacen gimnasia artística. ¿Todo eso también entraría acá? Claro, a los que hacen danza clásica, uh-huh. Gimnasia artística, sí, o no sé, no hablemos tampoco en términos mayores de Julio Boca, ¿no? No. Cualquier persona, cualquier persona que vaya a un gimnasio y levante una pesita, haga abdominales, claro. O no sé, de la vuelta a la plaza, ande en patines, decir, no hablemos de Julio Boca o Elena Casano, sino que en la plaza nomás, en la plaza Urquiza nomás ya tenemos esta inteligencia, es decir, con gente que está corriendo, o gente que anda en patines, en skate. Bueno, ahí ya vemos diferentes destrezas que tienen que ver con nuestro cuerpo, ¿no? Con el movimiento y la coordinación del cuerpo. Claro, lo que se me vino a la mente es a la rayuela. Cuando uno jugaba a la rayuela, digo que uno saltando con un pie, con el otro. Claro, bueno, ya desde como digo, desde muy pequeño, sí. O sea, no pensemos en estas inteligencias que se las desarrolla únicamente el adulto, ¿no? Claro. Ya desde muy pequeños nos están enseñando a tocar, por ejemplo, un instrumento. Al principio es la maraca, después, movimientos de educación física tenemos desde chiquitos. Sí. Al principio es saltar la piola, al principio es algo muy pequeño y después ir avanzando. Claro, va adquiriendo más habilidades. Claro, pero desde pequeños que ya en la escuela, en la familia, en diferentes lugares donde nos insertamos siendo niños, ya desde ahí estamos aprendiendo. Digamos, a poder desarrollar y descubrir nuestras potencialidades desde muy pequeño, ¿no? Sí. Y qué importante que es, ¿no? Todo esto, porque todo esto me recuerda, ¿no? A las personas con discapacidad, uh-huh. que muchas veces, hablando de todo esto, cuando en la escuela le enseñan, o cuando tienen la estimulación temprana, todo esto, le enseñan las actividades de la vida diaria, que sin embargo quizás para cualquier persona por ahí es algo común, y para la persona según el tipo de discapacidad te enseñan a atarte la zapatilla, ponerte, mejor dicho, primero la zapatilla, atártela, hasta lavar los dientes. Claro, exactamente. Todas estas habilidades, actividades de la vida diaria, ¿no? Atarse los cordones, cepillarse los dientes, peinarse, lavarse la cara, vestirse, uh-huh. Todo lo que tenga que ver con nuestra vida diaria, ¿no? Claro. Sí, tiene que ver con poder desarrollar desde muy pequeños, por eso digo, todas estas inteligencias están de alguna manera latentes, ¿no? Como decía Howard Gardner, pero claro, hay que incentivarlas, hay que estimularlas desde los diferentes ámbitos, desde la escuela, desde la familia, las diferentes lugares donde nos vayamos insertando, ¿no? Mira, hay un ejemplo que te doy, que eso siempre, cuando doy charlas por ahí, les pido a los padres, sobre uh-huh. todo, que cuando sobreprotegen tanto a los hijos, y hablando justamente de esto, de la motricidad y todo uh-huh. esto, ¿no? Que muchas veces, en el caso de las personas con discapacidad visual, para que sea más rápido, para que no demoren en comer, le damos todo cortado. Claro. Entonces va perdiendo la habilidad uh-huh. de saber cortar la comida. Claro. Entonces comen con cuchara. Claro. Y en garra. Claro. O pinchan y comen, ¿sí? Entonces, bueno, eso es algo que también vos te das cuenta de aquellos padres que incentivaron a los hijos en el manejo de los cubiertos según la edad que corresponda, como cualquier persona, ¿no? Sí. Y
que llegan a cuando son jóvenes o adultos a manejar correctamente los cubiertos. Claro, vos hablabas recién de los de los padres que sobreprotegen a sus hijos, y este ejemplo de que ya le dan cortada la comida, pero ahí no están ejercitando la motricidad fina, que es lo que estábamos hablando recién, ¿no? Es decir, poder cortar ese pedacito de carne o de verdura que están por comer, y también es una manera de enseñar cómo uno tiene que comportarse en la mesa, ¿no? Exacto. Y poder comer pequeños trozos, ¿no? Porque si no, el chico se atraganta y come todo de a las apuradas. Claro. Pero bueno, son cuestiones que hace a cada familia y bueno, con respecto a este tema que vos hablabas hoy ya no se habla tanto de discapacidad, hoy se habla de niños con necesidades educativas especiales, ¿no? En tanto que, hablando de inteligencia y hablando de, qué es lo que uno puede ser, hábil o lo que no, muchas veces se piensa que el otro no puede, entonces por eso le cortamos la comida o por eso le atamos los cordones. Y ya tenemos ese prejuicio o ese preconcepto de que no va a poder. Claro. Cuando no es así, ¿sí? Exacto, no lo habilito a que lo haga. Exacto. ¿No? Qué palabra. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. Continuamos en Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 455-6088, vía mensaje de texto o WhatsApp 3813-041169 y 3815-373851. Muchas gracias a Fernanda, que nos mandó un mensaje y dice que de las habilidades, digamos, de las inteligencias que vamos nombrando, ella todavía no se identifica con ninguna. Entonces, hay que esperar. Son 8, vamos 4. Así que a ver si en las 4 restantes está con la cual ella se identifique o se destaque más. Así que muchas gracias, Fernanda, por tu mensaje. Y continuamos acá junto a la licenciada Selmira Juárez Araoz, hablando de las inteligencias múltiples. Ahora, ¿cuál vendría, Selmira? Bien. Bueno, en primer lugar, decirles a los oyentes que por ahí no se trata tanto de en cuál me identifico yo, no se trata de encasillarse en una clase, claro, ¿no? Sino que, como decíamos anteriormente, todos tenemos, de alguna manera, todos estos tipos de inteligencia, estos 8, que lo desarrollaron, pero que en algunas personas está más desarrollada o es más evidente que en otras, pero no quiere decir que no las tengamos, es decir, tanto vos como yo, digamos, sabemos sumar, sabemos multiplicar, y montones de otras personas más que han asistido a la escuela, digamos, han terminado sus estudios secundarios y han podido capacitarse, ¿no? Por ejemplo, alguien que por ejemplo, hablando de esto de saber cálculos y números, y al mismo tiempo capaz que toca un instrumento, capaz que toca el violín, entonces tiene la inteligencia lógica o matemática y también la musical, porque toca un instrumento o compone temas. Claro. Es decir, no es porque no necesariamente tenemos que tener una, podemos tener 2, 3 o las 8. O las 8, claro. Tal vez, o más a veces, porque esta es solo una clasificación, ¿sí? Bien. Entonces, perfecto. Continuando con esta clasificación, habla también Howard Gardner de la inteligencia corporal, esa ya hemos visto, la inteligencia corporal o sinestésica, y la musical, justo veníamos hablando de este tema, musical o rítmica también. Hay algo que... Espera, un minutito. Sí, decime. Acá cuando hablas de la corporal o sinestésica, sí. Muchas veces puede ser, pasa, ¿no? Cuando uno va a una charla o algún tipo de taller, que más allá de tener el respaldo, que hay muchos profesionales que lo hacen a través del PowerPoint, todas esas cosas, también está la oralidad, ¿no? Y la corporalidad. Me dicen que muchas veces aquel que
hablando de este tipo de inteligencia, que presta más atención, no a lo que ve en el PowerPoint, sino a lo que la persona muestra a través de su gesto o a través de lo que está diciendo, ¿no? Cómo su cuerpo también va transmitiendo lo que dice. Exactamente, porque nuestro cuerpo también habla. Es decir, nosotros no nos expresamos únicamente a través de palabras, ¿no? Es decir, por ejemplo, bueno, copiar del PowerPoint, como siguiendo este ejemplo, ¿no? Sí. Sino que, bueno, con gestos, con miradas, la tonalidad de la voz, es decir, de qué manera utilizamos la voz, si es una voz más bien suave o es una voz más bien torpe o tosca. Bueno, a través de diferentes maneras nos expresamos, ¿no? Sí. Por eso hablábamos de la expresión corporal, que no tiene que ver solamente con aquellos que son bailarines o gimnastas, ¿no? Digamos, cada uno lo tiene incorporado de diferentes maneras, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces hablando de esta inteligencia musical o rítmica también la llaman, tiene que ver con poder manejar diferentes elementos musicales, se le llama, es decir, por ejemplo, lo que es el ritmo, lo que es el timbre, lo que es el tono, ¿sí? El tono musical, es decir, y bueno, da como referencia el perfil de los músicos, ¿no? Es decir, pero no solamente los que cantan, sino los que tocan un instrumento, los que pueden elaborar notas y canciones, melodías, ¿sí? Y aquel que tiene un especial oído, ¿no? Para poder componer. Para poder componer música, ya sea cualquier tipo de música clásica, música de reggaetón, de lo que cualquier tipo de música, no está hablando de un tipo específico. Bien. ¿Sí? Bueno, y el otro tipo de inteligencia que desarrolla, ¿sí? Es la que se llama la intrapersonal o también la llama inteligencia individual, ¿sí? Y esto es muy importante porque anteriormente no se las trabajaba, es decir, no se las tenía en cuenta, digamos, desde un punto de vista científico, ¿no? Es decir, ya antiguamente se estudiaba la inteligencia, pero, como te decía, como una variable, pues que se mide en los test, ¿sí? En los test de cociente intelectual, que dan un número determinado, entonces, por ejemplo, si la media es determinado puntaje, entonces es una categoría normal. Si supera la media, entonces ya es superior, y si es por debajo de la media, es inferior. Sí. Bien, entonces, al hablar de inteligencia intrapersonal, ¿sí? Que si nosotros separamos esas palabras, es el interior de la persona, tiene que ver con poder comprenderse a sí mismo, con poder, entender sus emociones, sus pensamientos, ¿sí? Y de esta manera poder tener como una introspección, lo que se llama introspección, ¿sí? Poder pensarse en uno mismo, ¿sí? Y, por ejemplo, habla acá que esta inteligencia predomina mayormente en los filósofos, también los psicólogos, y todas aquellas, o por ejemplo un instructor de yoga, ¿no? Todas aquellas personas que tengan esa habilidad para poder pensarse a sí mismos, ¿sí? En sus conductas, en sus pensamientos, en sus acciones, ¿sí? Pero, como te decía, esto ya es algo novedoso, porque los antiguos estudiosos de la inteligencia solamente se enfocaban en lo que sería la inteligencia lógico-matemática, la que medían los test, y entonces en base a ese resultado se llegaba a un determinado grado de inteligencia. Claro. Ahora, con relación a esta, es mucho lo que tiene que ver, por ejemplo, con aquellas personas que hacen meditación. Exactamente, exactamente. Sí, porque como decía recién, bueno, puse el ejemplo del instructor de yoga, pero claro, es esa capacidad de poder pensar en la respiración, de poder, como decir, bueno, pongo la mente en blanco y yo ahora voy a enfocarme en mis pensamientos, en mis sentimientos, ¿sí? En lo que me está pasando, digamos, internamente a mí, ¿sí? Es poder prestar atención a eso, ¿sí? Y no tanto al afuera, digamos, lo que sucede afuera, ¿no? Es decir, puede, en este momento, no sé, puede haber un accidente de tránsito, pongámosle, pero yo, sin embargo, estoy con mis pensamientos, estoy adentrada a mi propio interior, ¿sí? Digamos, sería como el yo interior.
Claro, y eso es lo que muchas veces, bueno, hablando, ¿no? Justamente filósofos, todos estos tipos de profesionales, son los que dicen, digamos, que uno es el reflejo del alma. Claro, sí. Bueno, también los psicólogos de alguna manera lo tenemos, ¿no? Es decir, este tipo de inteligencia, en el sentido de que, bueno, también nosotros pensamos diariamente nuestro trabajo, nuestra clínica. Es un trabajo sobre uno mismo también. Claro. Aparte ustedes trabajan mucho con el otro también, ¿no? Claro, con el otro y también con uno mismo. Sí, es decir, ¿qué me ha provocado esta situación, esta persona? ¿Qué es lo que me ha generado en mí? ¿Sí? Claro. Todo el tiempo nos estamos preguntando cosas que tienen que ver con nuestro trabajo. Exacto, tiene que estar en equilibrio también, ¿no? Exacto. Me imagino para poder dar un resultado al otro que escuchan. Exacto, claro, sí. Podría un buen ejemplo de lo que sería la inteligencia intrapersonal. Bien. Exacto. Entonces, si continuamos, la inteligencia, hay otro tipo de inteligencia que es la interpersonal, ¿sí? Recién hemos visto la intrapersonal, es decir, para adentro, podríamos decir, y la interpersonal sería para afuera, que lo llama también una inteligencia social. ¿Sí? Bien. Es decir, si anteriormente estábamos diciendo que la intrapersonal tenía que ver con el sí mismo, ¿sí? La interpersonal ya tiene que ver con el otro. Bien. Es decir, con ya para afuera. Sí. Entonces es poder implica poder comprender, ¿sí? Digamos, al otro, sus pensamientos, sus emociones, ¿sí? Sus conductas, y de esta manera poder relacionarse, digamos, en sociedad. Es decir, esta inteligencia es muy importante para las relaciones humanas, ¿sí? Claro. Poder entender lo que me está diciendo el otro, lo que está pensando, ¿sí? Es decir, bueno, de manera tal que podamos interactuar con el otro de manera efectiva, digamos, en el sentido de que no sea algo caótico, que no sea algo como conflictivo. Claro, como esos encontronazos que uno tiene a veces y que sea más bien un encuentro armonioso, ¿sí? De tal manera que tengamos empatía, es decir, esa capacidad de poder ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Ponerse los zapatos del otro. Eso tiene que ver con la inteligencia interpersonal, ¿sí? Perfecto. Y esto como que ambas están muy relacionadas, todas, ¿no? por supuesto, sí, ambas están relacionadas. Sí. Y bueno, lo que decía Howard Gardner, que sí, de alguna manera están interrelacionadas todas estas clasificaciones, ¿sí? Y sí, por supuesto, la intrapersonal y la interpersonal están relacionadas, ¿sí? Porque tiene que ver con el sí mismo, pero claro. Nosotros no vivimos en una caja de zapatos, claro. Vivimos en una sociedad, y entonces es importante poder relacionarse, bueno, desde pequeños, ¿no? Nos insertamos en la escuela, bueno, en el ámbito familiar, y cómo podemos, bueno, relacionarnos con el otro de tal manera que sea una relación amistosa, afectuosa, ¿sí? Y no desde la violencia, no desde el encuentro, digamos, claro, así como decirlo, poco armonioso, poco feliz con el otro, claro. ¿no? Claro, de no ir al choque, al conflicto. Exactamente. Sino, sí, una relación, como digo yo por ahí, una relación constructiva, que nos lleve a cosas buenas. Exactamente. Y una de las... otro autor, otro psicólogo muy conocido que yo estaba hablando hace un rato, era Daniel Goleman, que él habló de la inteligencia emocional. ¿Sí? Está en relación con estas dos inteligencias que acabamos de ver, tanto la intrapersonal como la interpersonal. Pero de la emocional vamos a hablar del próximo bloque. Bien. ¿Ah? Bueno, perfecto, así lo dejamos pendiente y todos quedan en sintonía acá. Exactamente. En FM Sport 98.3. Vamos a una pausa. Regresamos a Amar la Vida. Muchas gracias a Sergio, que nos mandó un mensaje y nos decía que él es docente y que le interesaba mucho conocer acerca de la inteligencia emocional. Así que bueno, ahora justo va a ser el punto que vamos a tocar, y si ustedes quieren contactarse aquí a Amar la Vida, lo pueden hacer al teléfono fijo de la radio 455-6088, vía mensaje de texto o WhatsApp 3813-041169 y 381537
3851. Y continuamos junto acá la licenciada Selmira Juárez Araoz. Ahora nos toca la inteligencia emocional, Selmira. Bien, bueno, qué tema, ¿eh? Qué tema, sí. Sí, y sobre todo para el ámbito escolar que estábamos tratando de explicar, bueno, la importancia que tiene sobre abordar esta temática en el ámbito de la escuela, sí, desde muy pequeñitos. Ya es importante que el alumno, el niño en este caso, pueda manejar sus emociones, ¿sí? Ver qué es lo que le está pasando. Por ejemplo, si ha desaprobado un examen, no sé, de biología, pongámosle, qué reacción le genera, qué sentimientos, ¿sí? Y a partir de allí, poder trabajar de que se puede superar este tema de desaprobar un examen. No se acaba la vida con eso, ¿no? Porque muchos niños tienen se ponen muchas presiones de que tienen que ser niños 10, tienen que ser mejores alumnos en todo, y si no llega a ser abanderado, entonces no sirve para nada, y un fracaso, se sienten así. Exacto, lo sienten como un fracaso, y qué importante trabajar en el aula estos temas, ¿no? De que no porque haya desaprobado un examen de biología, pongámosle el ejemplo, pero puede ser cualquier otra situación, situación de examen o de evaluación, ¿sí? Donde no haya aprobado, no quiere decir que no tenga posibilidad de aprobarla en algún momento y seguir en el curso, ¿no? Y qué importante hablar de esto porque justamente la inteligencia emocional, hablando de este autor, Howard Gardner, él dice que si bien no es un tema que lo trabaja Howard Gardner, si bien Daniel Goleman es quien más popularizó este término de la inteligencia emocional, pero ya se venía trabajando hace mucho, ¿sí? Que abarca la inteligencia intrapersonal, es decir, la inteligencia individual, y la inteligencia interpersonal o social, ¿sí? Que estaría abarcando ambas. Y tiene que ver la inteligencia emocional con poder, digamos, en primer lugar, identificar nuestras emociones, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está pasando? Por ejemplo, en la escuela, es decir, bueno, no me fue bien en este examen, siento bronca, siento dolor, siento angustia. En primer lugar, identificar, ¿no? Es decir, qué es lo que me está pasando. Y posteriormente poder, lo que podríamos decir, gestionar de alguna manera las emociones, es decir, poder manejarlas, poder controlarlas, ¿sí? Y esto, no es una tarea fácil, implica, que el docente escuche en primer lugar al alumno, ¿no? En sus sentimientos, en sus pensamientos, y poder también abordar esta temática con otros, ¿no? No solamente, culpabilizando al alumno en primer lugar, no culpabilizarlo de que, porque te fue mal en tal examen, entonces sos un burro. Cuidar también los términos, ¿no? Con los que uno se dirige al niño, porque eso lo va a recordar después, ¿no? Cuando un docente se dirige de una manera despectiva a un niño, luego el niño lo recuerda y es muy difícil que cuando un docente o en el aula los alumnos son violentos, qué importante esta necesidad de poder, hablar, ¿no? Porque cuando uno no puede canalizar sus emociones, las actúa. Es decir, va al golpe, por decirlo así, ¿no? Claro. Si tal, pongamos el ejemplo, si mi compañero me dijo algo que me ofendió, entonces tal vez mi primera reacción sea el golpe, ¿no? Decir, le doy una piña. Y qué importancia poder, trabajar estos temas para prevenir justamente llegar a eso. Exacto, que se pueda prevenir, ¿no? Que decir que no haya necesidad de acudir a actos violentos, ¿no? Claro. De agresión, de maltrato, que hoy en día está presente no solamente en la escuela, sino en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Así que qué importancia trabajar este tema en el aula y también en la familia, es decir, no solamente en la escuela, también en los diferentes ámbitos donde está el niño, la familia en primer lugar,
en el club, digamos, por ejemplo, algo muy frecuente, digamos que, por ejemplo, el niño no espera el turno, ¿no? El turno que le toca para que lo atiendan en el kiosco, ¿no? Entonces anda a los golpes y quiere que lo atiendan ya. Y bueno, qué importancia esto de poder ir desarrollando las habilidades, lo que se llaman las habilidades sociales, ¿no? Poder esperar el turno, respetar las diferencias del otro. Sí, son habilidades que se van desarrollando desde muy pequeñitos para poder prevenir, digamos, de alguna manera, males mayores, ¿no? Como este tema de la violencia, del maltrato. Claro, y eso qué importante, ¿no? Porque tiene que ver también mucho, como decías, también la contención en la familia. La contención, exactamente, es decir, lo que el niño aprende en la escuela también es importante que se lo continúe trabajándolo con los padres, ¿no? Poder decir, bueno, que los padres a su vez puedan contener al niño de tal manera que si desaprobó en un examen, eso no quiere decir que se venga el mundo abajo, digamos, la importancia de transmitir estos mensajes, ¿no? Más desde el lado de rescatar las potencialidades, ¿no? De decir, bueno, hoy no pudiste, pero esforzándote vas a poder el día de mañana. Y así con todos, no solamente con el examen de biología, sino con cualquier instancia donde en la vida, digamos, tengamos que ser evaluados o tengamos que ser, digamos, analizados desde otra mirada. Claro, ahí un poco escuchándote, ¿no? Así distintas cosas que nos pueden pasar en la vida ante diferentes circunstancias y viendo hoy, ¿no? Un poco nuestra sociedad, el tema de la ira, la violencia, el pánico también, los miedos que hay, todo eso como si estuviéramos quizás... como decía hace un ratito, más contenidos en la familia o pudiéramos dialogar o conversar más. Claro. Pues muchas veces, como decías recién, nos guardamos las cosas, las tragamos, entonces el otro capaz que no me dice nada, pero yo salto con golpe, con palabras realmente que lastiman a la otra persona, en vez de procurar vivir en armonía. Claro, exactamente. Bueno, qué importante esto de poder prevenir desde muy muy pequeños, ¿no? O sea, en el ámbito de la familia. Bueno, y la importancia de poder dialogar, ¿sí? Con los padres, por ejemplo, si ha habido una situación, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Que al niño le ha molestado, le ha afectado, ¿no? Psicológicamente. No solamente el tema de un examen, el tema de que ha tenido una discusión con un compañero o le ha llamado la atención el docente por algo, y bueno, y cómo la importancia de poder escuchar, ¿sí? Y también, encontrar una solución conjunta, ¿no? Porque no es solamente el problema del niño o el problema de que, por ejemplo, algo común, digamos, en las escuelas que dicen, bueno, no, es problema de los padres, porque se ha criado en un ambiente muy feo, donde no tiene, que te dicen, un ambiente dañino, y bueno, qué importancia el trabajo, digamos, en conjunto, ¿no? De la familia, de la escuela y también el niño, ¿no? Porque muchas veces se deja de lado un aspecto y es importante que se trabaje de manera, de manera que se cooperen, que se ayuden entre ellos, ¿sí? Claro, un trabajo coordinado entre la familia y la docencia, ¿no? Claro, y los compañeros también, qué es lo que opina el compañero sobre este alumno que, pongámosle, a partir de que desaprobó un examen, entonces, golpeó a la maestra. Bueno, ¿qué le pasó a este alumno? Y cómo reaccionaron los compañeros también, qué es lo que opinan los compañeros, cómo se puede trabajar a nivel, digamos, más desde la integración, ¿no? Claro. Exactamente. Exacto. Bueno, y hay otra inteligencia que me faltó mencionar, que digamos, ya la agregó posteriormente, porque este estudio lo realiza Howard Gardner en 1983, pero ya se venía hablando mucho tiempo de la inteligencia naturalista, ¿sí? Así se llama, la inteligencia naturalista, que consiste, es decir, bueno,
tiene que ver con esa habilidad, ¿sí? Con esa capacidad de poder contactarse, digamos, con la naturaleza, poder observarla, ¿sí? Poder también, por ejemplo, defender la naturaleza, ¿no? Es decir, pongámosle, no arrojar basura, o defender a los animales, por ejemplo, bueno, plantar árboles, diferentes como habilidades, ¿sí? Que la persona tiene para, digamos, como el cuidado del medio ambiente, claro, contactarse con la naturaleza, decir, bueno, cuidar las plantas, cuidar los árboles, los pájaros, ¿sí? Y que mayormente se lo observa, digamos, como en las ciencias naturales, ¿no? Sí. Todos los profesionales, biólogos, botánicos, que encontramos en el Instituto Lillo, digamos, sí. Ahí tenemos todos los naturistas, digamos, ¿no? Pero también, por ejemplo, con la forma de alimentarse, ¿no? Decir, yo consumo verduras y no consumo carne. También tiene que ver con esa conciencia del medio ambiente, pongámosle, tiene que ver con eso de poder disfrutar el contacto con la naturaleza. Sí, ese le agregó a último, digamos, en años posteriores, sí. Y ya, digamos, lo incorporó a los 8 que habíamos mencionado, lo incorporó. Entonces, le pareció importante que esas personas que tenían un contacto con la naturaleza formaban parte también de esta inteligencia que le llamó naturista. Bueno, naturalista. Y ahí naturalista, perdón. Naturalista, es decir, que tiene esa tendencia a poder contactarse con la naturaleza y poder observar, ¿sí? Y disfrutar también, ¿no? De lo que es el contacto con la naturaleza y el medio ambiente en sí. Perfecto. Bien, y bueno, entonces esos serían, digamos, las clasificaciones que da Howard Gardner, ¿sí? Perfecto. Sobre los distintos tipos de inteligencia. Sobre los distintos tipos de inteligencia. Bien. Perfecto. Y bueno, qué importante poder digamos, analizar y comprender de que no se trata únicamente, no es una inteligencia única, ¿no? Porque él va en contra de este concepto de la inteligencia única. Si hablamos si hablamos una definición clásica, podríamos decir, de lo que es la inteligencia, es esa capacidad de resolver problemas. Entonces uno capaz que se asocia con que, es el problema de la suma, de la resta, de la multiplicación o de los problemas aritméticos, que si bien es algo importante, pero no es lo fundamental, claro. en cuanto a que, si hablamos de inteligencia emocional, ¿qué importa al fin y al cabo si sos bueno en matemáticas o no? Es decir, interesan muchísimas otras cosas, ¿sí? Que tiene que ver con el control y con el manejo de las emociones. Porque no es algo que se aprende, digamos, normalmente en la escuela, la inteligencia emocional. No es algo que sea una materia, digamos, no es una asignatura, ¿sí? La inteligencia emocional. Pero sería muy importante que en las escuelas se trabajen estos temas, de tal manera que no se llegue al golpe, claro. No se llegue al insulto, claro. No se llegue al maltrato, y a los distintos tipos de violencia, que no vamos a mencionar ahora, pero que están hablando de que esas emociones no se las han trabajado, no se las ha dejado pasar. Claro. Entonces, qué importante es poder nombrarlas en primer lugar, decir, me pasa que tengo bronca, tengo tristeza por tal cuestión, entonces irlas nombrando, irlas trabajando también, de tal manera que se realice un aprendizaje sobre eso, un cambio de conducta, ¿sí? Un cambio de conducta para, de tal manera que no se las actúe a esas emociones, porque cuando nosotros actuamos las emociones, vamos a los golpes, vamos al maltrato, al insulto, a hacer, a veces a claro, llegamos a situaciones críticas que no benefician a nadie. Claro, ¿no? y que muchas veces no las podemos controlar. Exactamente. Y algo así, escuchándote y con relación a todo esto, ¿no? Qué importante que es que
digamos, hablando a nivel educativo, que más allá que se tienen que basar en una currícula, que bueno, que hay que cumplir ciertos objetivos, esa planificación de cada una de las materias. Un objetivo académico. Exacto, sí. Que se pueda dar importancia, porque como decías también, ¿no? Cada persona es un individuo en particular y tiene todas estas inteligencias, solamente que hay veces, como decías recién, que por ahí, en algunos casos, la emocional es la que, hablando de lo inter y lo intra, ¿no? Un poco así, que muchas veces, y eso por ahí lo cuento acá, de chicos con discapacidad, y que hoy en día en cualquier chico está cosas que en la casa viven y que la vuelcan en la escuela. Claro, exactamente. Muchas cosas que el niño vive en su familia, ¿no? Pongámosle una situación, pongámosle de adicciones, pongámosle en la familia, o una situación también, económica muy violencia también, maltratos, lo reproduce de alguna manera en la escuela, y bueno, no hay que hacer caso omiso a esto, que mayormente es lo que se hacía, ¿no? Hoy en día ya se trata, o se intenta por lo menos, de que, bueno, ha habido una situación de violencia en la escuela, bueno, que no podemos hacer la vista gorda, no podemos decir que acá no ha pasado nada, ¿sí? Claro. Porque en la medida que hacemos eso, estamos, dando lugar al acto violento. Exacto. Así que es muy importante todos estos tipos, digamos, de inteligencia, que, como te decía, se puede aprender en una clase: matemática, física, biología, lengua, historia, todos los tipos de asignaturas que a uno se le ocurra, pero qué importancia es trabajar la inteligencia emocional, que, como te digo, no es una asignatura, ¿no?, que tenga que ver con la currícula académica, sí, pero es algo que es importante trabajarlo en el aula, y por supuesto en la familia también, sí, de tal manera que si a un niño le ha ido mal en un examen, ¿no?, o tuvo una situación difícil con un compañero, o con el maestro, pongámosle, con el preceptor, ha tenido una situación complicada, de tal manera que se pueda trabajar estos temas, y yo le aseguro que les va a ir mucho mejor ese alumno en todas las asignaturas, desde lengua, matemática, les va a ir muchísimo y va a rendir, pero muchísimo, en tanto que si no le prestamos atención a lo que nos está queriendo decir ese niño a través de, por ejemplo, un golpe, ¿sí? Porque en ese golpe algo nos está queriendo decir, y nosotros no lo estamos escuchando. Claro, quiere llamar la atención de alguna manera. De alguna manera algo nos está diciendo con ese golpe, porque a través pongámosle, no sé, golpeó a un alumno, golpeó a un compañero, entonces algo está queriendo transmitir, ¿sí? Nosotros no lo hemos escuchado. Entonces es importante que nos detengamos un minutito, digamos, qué importante esto también de decir, bueno, a ver, frenemos un poco, pensemos qué vamos a hacer, porque no lo podemos dejar pasar. Porque si lo dejamos pasar, entonces lo estamos de alguna manera permitiendo eso, ¿no? Sí. Y permitiendo. Sí. Y permitiendo también. Entonces, si bien, como te decía, no es una asignatura, pero es importante, porque a partir de allí, si el niño, yo hablo desde el niño porque es muy importante que desde muy temprana edad ya el niño pueda manejar sus emociones, ¿sí? Decir, bueno, tengo bronca por esto, estoy triste por aquello, ya desde muy pequeño, entonces, de tal manera que se pueda prevenir, ¿sí? Prevenir todo tipo de situaciones, desde violencia o una situación de un consumo adictivo, claro, todo tipo de situaciones que nos están llamando, nos están convocando a que hagamos algo. Perfecto, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. Ya estamos llegando al final del programa por el día de hoy. Quiero agradecer, mandó un mensaje primero Carolina, que dice que le gustó muchísimo el programa, que ella no tenía tantos conocimientos de las distintas inteligencias, así que gracias. Así que bueno, gracias Elmira por la información. Gracias.
Y después nos mandó otro mensaje Gloria, que dice que muy interesante también el programa, y felicita a la licenciada Selmira Juárez, que fue muy clara. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, me alegro que haya sido claro. Bueno, por ahí me gustaría como dejar un mensaje de que la inteligencia es una potencialidad, es decir, que no es algo que está dado de una vez y para siempre, sino que se la va desarrollando, es decir, a través de estimulación, desde la familia, desde la escuela, desde los diferentes ámbitos institucionales donde nos insertamos. Qué importante es potenciar, ¿no? Algo que está en crecimiento, está en pleno desarrollo, podríamos decir, y que no es algo dado de una vez y para siempre. Es decir, que pongámosle, si decimos que bueno, que ya si decimos, por ejemplo, que ya desde muy chiquito, bueno, tal persona tuvo una dificultad y no es buena para tal cosa, entonces de esa manera ya como que pareciera que le estamos armando el camino, ¿no? Y decir, bueno, si ya siempre he sido mala para los números, y bueno, entonces nunca voy a ser buena para eso. Y ya desde ese momento que nosotros hacemos como ese diagnóstico, sí, a ese niño ya de alguna manera le estamos diciendo que no va a poder. Claro. Cuando en realidad el mensaje tendría que ser al revés. Es decir, decirle que lo que puede llegar a ser en algún momento y lo que puede llegar a desarrollarse si se brindan las herramientas, como bien decíamos, las herramientas, sí, los instrumentos, sí, para poder desarrollar esta capacidad cognitiva, digamos, que todos tenemos, sí, todos tenemos, es una habilidad de todo ser humano. Perfecto. Bien. Claro, para poder lograr, ¿no? Pues también es verdad eso, cuando esto me lleva, ¿no? A muchas veces cuando te dicen desde que nacemos, siempre está el no metas el dedo en el enchufe, no tomes así, no comas así, todo el no. Entonces siempre te dicen, bueno, ahí también está cómo le decimos el no. En vez de decir no, mejor sería que hagas esto o de otra manera. Pues claro, como que uno ya ahí está poniendo los límites. Claro, es importante esto que vos decís, bueno, no metas el dedo en el enchufe. Qué importante, bueno, desde el principio se dan prohibiciones. No es que esté mal, es importante marcar un límite, ¿sí? Desde ya que es importante decir, bueno, esto se puede y esto no. Es decir, pongámosle el ejemplo de los dedos en el enchufe, es decir, no se puede pegar a tu hermanito, no le puedes, no lo puedes maltratar, pero eso da lugar, digamos, a lo que se podría llamar una promesa, es decir, la posibilidad de otra cosa. Es decir, no puedes, no podés tomar el agua, por ejemplo, de la botella, pero sí puedes servirte en un vaso. Claro. Por ejemplo, es decir, la prohibición siempre tiene que ir acompañada de una promesa o de una posibilidad. ¿Sí? Si decimos, bueno, no tienes que, pongámosle, pegar a tu hermanito, bueno, existe otra posibilidad. Bueno, jueguen, claro, sé yo, con la claro, computadora, por decir ahora, pero jueguen con algo que no sea algo peligroso, digamos, para los dos, para el niño y para el hermanito. Claro. Siempre tiene que estar acompañado eso, no solamente la prohibición, sino la posibilidad de que, bueno, hay otra alternativa, una alternativa, y por esto hablaba de la inteligencia como un potencial, es decir, que de acuerdo a estas herramientas que nosotros tenemos, se la puede desarrollar, se la puede desenvolver o no, de acuerdo al ámbito cultural, al ámbito escolar, al ámbito, digamos, donde nos insertamos en la sociedad. Perfecto. Así es. Muchísimas gracias, Elmira, por estar hoy acá en Amar la Vida. Bueno, no, gracias a vos, Fabiana, por invitarme. La verdad que me sentí muy cómoda. Bueno, conversando, charlando sobre este programa que justamente es Amar la Vida.
bueno, qué importancia que podamos tratar este tema, ¿no? Y poder hablarlo también en la familia, en las escuelas, en el trabajo también, porque se da situaciones donde a veces es importante controlar las emociones, ¿no? Y no ir al golpe, porque cuando uno se comete un acto de violencia, sí, a esa persona no se le ha escuchado. Algo tenía para decir y no se lo ha escuchado. Entonces, cuando no hay palabra, se pasa al acto. Y qué importante es decir, bueno, que el adulto, el que cumple la función de padre, de madre, porque acá no estamos hablando de que tiene que ser el padre o la madre el que diga, sino la función. Claro. ¿Sí? El adulto hoy está, de alguna manera, quiere hacer oídos sordos ante las situaciones de violencia que se viven en las escuelas o en diferentes lugares. Y bueno, es un rol muy importante el que tiene que cumplir, porque él es el que está, de alguna manera, tiene que determinar esto que yo decía, la prohibición y también la promesa. La posibilidad de que puede haber otra cosa, ¿sí? Más allá de lo que se prohibió. Perfecto. ¿Sí? Bueno, así que agradecerte y me alegro que les haya gustado también a los televidentes que nos han escuchado, que nos han mandado mensajes, y bueno, siempre dispuesta a charlar sobre este tema, ¿no? Bueno, a los oyentes. Exacto. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, así estábamos escuchando a la licenciada Selmira Juárez Arauz contándonos acerca de los distintos tipos de inteligencias que existen. Vamos a agradecer a nuestro operador, el señor Hugo Cuellar, y también a quienes hacen posible este programa: Distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, Calzados Verona y La Parada, Estación de Servicios. Mi nombre es Fabiana Blasco y estaremos nuevamente juntos el próximo miércoles de 15 a 17 horas por FM Sport 98.3. Chau. Distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, Calzados Verona y La Parada, Estación de Servicios. Mi nombre es Fabiana Blasco y estaremos nuevamente juntos el próximo miércoles de 15 a 17 horas por FM Sport 98.3. Chau.